Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Desde el catecismo ordinario de nuestras parroquias hasta esta instancia de un colegio cristiano católico, no suplen, hermanos, la responsabilidad y la obligación que tienen ustedes de enseñar a sus hijos en familia. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Bien, hoy quisiera, en este domingo de la Pascua, quisiera hoy insistir en una catequesis muy importante para nuestra vida, que es el tema de la asiduidad en la oración y en la palabra de Dios. Hemos escuchado hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, cómo la primera comunidad nos dice que era asiduos a la oración y a la enseñanza de los apóstoles, es decir, eran asiduos a la oración y a la escucha de la palabra de Dios. Yo creo que esto todavía es algo en lo que necesitamos reforzar y enfatizar en nuestra comunidad. Hace más o menos 4 años iniciamos con este proyecto de sustituir nuestros misales dentro de la misa por la Sagrada Escritura.
Pero la mayoría todavía no ha dado un segundo paso que es fundamental, que es ser perseverante, tanto en la oración como en la palabra de Dios, en la escucha y en la meditación de la palabra de Dios. Por eso he querido en esta ocasión, en esta reflexión de este segundo domingo de la Pascua, que nos habla de esta comunidad cristiana que era asidua a la oración y a la enseñanza de los apóstoles, volver a enfatizar estos dos elementos de nuestra vida. Y quisiera iniciar nuestra reflexión desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 14, en donde vemos a esta primera comunidad cristiana, en donde estaba María, que era precisamente así, asiduos a la oración. Dice el texto del capítulo 1, apenas iniciando la vida de la comunidad, nos dice en el verso 14, todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Noten ustedes la pluralidad. Se reunían. Yo sé, mis amados hermanos, que vivimos un tiempo complicado con nuestros horarios, que tenemos a veces que recorrer grandes distancias para ir a nuestros centros de trabajo, que los horarios en las universidades son a veces complicados, que el trabajo a veces escolar de los niños también complica la vida familiar. Pero permítanme decirlo de esta forma, es fundamental que encontremos en nuestra familia el espacio para estar juntos, para perseverar en la oración y en la escucha de la palabra de Dios. Seguramente habrá que orar y pedirle al Señor que abra estos espacios. Pero estoy convencido de que para todo lo que queremos, siempre nos damos tiempo. Siempre podemos encontrar la oportunidad de reunirnos como familia para orar. Es importante también quizás el reunirnos con algunos otros amigos, familiares, gente de mi cuadra, de mi comunidad, de mi vecindario, de mi escuela, para orar y escuchar al Señor. Me parece a mí, puedo estar equivocado, pero mi experiencia pastoral y la relación que he tratado de establecer con Dios me hace entender que si no tenemos estos espacios dentro de nuestra semana, difícilmente podremos transformar nuestra vida, nuestra sociedad. Me parece que no es suficiente el participar únicamente de la misa en donde oramos y donde escuchamos la palabra de Dios. No obstante, y que en nuestra comunidad la escuchamos por un buen tiempo. Y que las oraciones se ven generalmente pues muy animadas, en donde a través de la misa explicada pues hemos tratado de ir rompiendo con esa inercia litúrgica para que cada saludo, para que cada oración sea verdaderamente una invocación que emerja de nuestro corazón. Aún así, todo esto es muy poco. Tenemos que luchar contra un mundo pagano, tenemos que luchar contra nuestras inclinaciones, tenemos una guerra, como les comentaba en nuestra reflexión de esta tarde, muy fuerte. Por eso la primera comunidad se reunía entre semana. No están hablando aquí de reunirse el primer día, eso lo escucharemos hasta el capítulo 2, versos 42 y siguientes. La comunidad se reunía asiduamente a orar, se reunía asiduamente a tener ese encuentro nuevamente con el Señor. Y es fundamental que hoy las pequeñas comunidades, y por pequeña comunidad debemos de empezar entendiendo mi propia familia, se pueda reunir nuevamente a escuchar al Señor a través de la palabra y a orar. Con oraciones tan sencillas como puede ser el rosario, recordando las palabras de su santidad Juan 23 al respecto, que decía, la familia que reza unida, permanece unida.
Y lo decía precisamente a propósito del rosario. Qué tiempos aquellos en nuestras casas, hermanos, que quizás muchos de nosotros vivimos, en donde se tenía la práctica cotidiana del rezo del rosario. A las 6 de la tarde, lo que estuvieras haciendo, se interrumpía para ir a rezar el rosario. A veces a las 8 de la noche. En fin, en diferentes momentos. Yo me acuerdo tanto en mi casa como en casa de muchos de mis primos, cuando en las vacaciones, por ejemplo, iba a Puebla con mis primos de Puebla, siempre en casa de mi tía Tulita, que en paz descanse, todos, y no solamente los que vivían con ella, que ya era una persona mayor, sino que los hijos y los nietos venían de otras partes para reunirse a orar con la abuelita. No se meditaba ciertamente la palabra de Dios como hoy lo hacemos nosotros, pero se meditaba el rosario. Encontrábamos el espacio para orar. Nuestro mundo moderno, no me queda a mí la menor duda de que el demonio ha ido buscando la forma de complicar toda la vida de la sociedad para que no encuentre este tiempo para orar juntos. Sin ello, rápidamente la vida se diluye. El Evangelio no logra afianzarse en el alma. Y por eso, aunque parecería que somos muchos, en el momento de la verdad somos pocos. Que aunque somos personas practicantes que venimos a misa los domingos, donde hoy me he quedado sorprendido en las fiestas de la Pascua, en estas fiestas de la Semana Santa, la cantidad de gente que comulga. Muchísimos. Creo que nuestra comunidad hoy por hoy comulga cerca del 60 o 70%, que es realmente para hacer récord, cuando que normalmente pues no es tanta la gente que comulga en las misas. Y sin embargo, padecemos de la falta de solidez en nuestra fe, en nuestra doctrina, porque nos falta ser más perseverantes en la oración y en la palabra de Dios. Necesitamos buscar esos espacios, hermano. Y yo quisiera referirlo, aunque lo digo, que hay que hacer de manera individual esto también. Es bien importante que vayamos buscando espacios. Muchachos, busquen el espacio. Hagan un pequeño agujero en sus agendas para poder estar en comunión con su familia, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Hay que arreglarnos hoy un poco la vida para no seguir este mundo que velozmente va destruyendo nuestra sociedad. Decía nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 18, en el verso 20, donde 2 o más se reúnen, ahí yo estoy en medio de ellos. La presencia de este Jesús resucitado al que hoy estamos celebrando se hace una realidad plausible, una realidad que casi podemos tocar con mano cuando 2 o más estamos reunidos realmente en su nombre. Cuando nuestro corazón se inflama de amor hacia Él y nuestras oraciones ascienden como este incienso que hoy hemos puesto sobre el altar. Cuando oramos solos, Dios se manifiesta. Y es importante la oración personal. De ello he hablado ya en algunas otras catequesis. Es necesario 2 o más reunidos en el nombre de Jesús. No se necesita saber mucha Biblia o mucha oración. Podemos rezar el rosario, alguna novena, y como lo he comentado, pues ponernos a reflexionar sobre nuestra propia vida, dejar que Dios hable a nuestros corazones, comentar lo que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas. He asistido a algunas de estas reuniones con familias cristianas que han encontrado la forma de reunirse cada semana para esta oración, y es verdaderamente una experiencia hermosísima el escuchar a todos hablar de Dios, el escuchar sus testimonios, lo que Dios ha hecho en sus vidas, desde los más pequeños, porque aún los más chiquitines tienen experiencias maravillosas que compartir con nosotros. Dejar que ellos se expresen en la comunidad familiar les irá permitiendo a ellos descubrir también una forma de testificar a Jesucristo en sus escuelas y en sus barrios, cosa que hoy pues también poco hacemos. Pero no lo hacemos porque nuestro seno familiar, que es donde aprendemos
a ser lo que somos, donde se desarrollan nuestras cualidades y nuestras virtudes, pues no tenemos esta oportunidad de desarrollar también esta oración y esta capacidad de testificar lo que Dios va haciendo en nosotros. Donde dos o más se reúnen, dice nuestro Señor en Mateo 18:20, ahí estoy yo en medio de ellos. Él había prometido, recuerden ustedes, al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, en el verso 20, decía, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y para ello, cierto que está presente en la Eucaristía. Pero no todos podemos venir todos los días a la Eucaristía. No todos podemos estar todo el tiempo en la Eucaristía. Pero sí podemos estar dos o más reunidos en su nombre. Pensemos simplemente desde la bendición de los alimentos. ¿Cómo iniciamos todos los cristianos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos reunimos en el nombre de la Trinidad para comer. Nos reunimos en su nombre para orar. Nos reunimos en su nombre para discutir problemas de nuestra familia, horarios, actitudes. Es un momento privilegiado. Y ahí está Jesús, en medio de nosotros, para guiar nuestra vida. San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, invitaba también a su comunidad a que hicieran precisamente esta actividad. Dice en su texto, Romanos 12, verso 12, dice, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. No dejen nunca de orar. Y podemos hacerlo en nuestros propios automóviles. Ya les he comentado como una experiencia que yo recuerdo con mucha alegría era estas oraciones que hacía con mi papá, que él era el que nos llevaba al colegio, y mientras íbamos de camino íbamos rezando algunas oraciones, algunas de ellas ya casi las he olvidado porque eran oraciones que pues él nos enseñó y que luego ya no he practicado mucho. Les comentaba el otro día alguna de ellas. Señor Jesús, que me dejaste amanecer, te pido con gran amor que me dejes anochecer para servirte y no ofenderte por nunca jamás. Amén. Y después se rezaba un Padre Nuestro, un Ave María, y luego cada uno de nosotros le pedía algo a nuestro Señor. En aquel tiempo éramos apenas 3 hermanos los que íbamos a la escuela. Pero era un tiempo para orar. En ese tiempo no había CDs en los carros, pero hoy los tenemos. Hoy podemos ir combinando todo esto con algunos cantos de alabanza. Hay muchísima música cristiana que podemos nosotros utilizar para, mientras vamos en el carro, mientras vamos a llevar a los niños, pues hacer un momento de oración con ellos. Tengo muchísimos testimonios de la comunidad familiar del colegio, de cómo ellos han aprendido también todo este tipo de oración, y entonces los mismos niños apenas se suben al automóvil, empiezan a decir, papi, pon este canto, pon este otro canto, y hasta le dicen, ¿y tú por qué no lo cantas, papi? O sea, todos vamos a alabar y todos vamos a bendecir al Señor. Hoy tenemos a través de la tecnología muchísimos medios para orar, muchísimos medios para entrar en esta relación como familia. ¿Cómo van a aprender los niños a orar si nosotros mismos no les enseñamos? Si nuestras casas no son escuelas de oración como fue la primera comunidad apostólica. Hay un texto muy importante en la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 17, uno de los versículos más cortos, no estoy seguro si es el versículo más corto, me parece que no hay uno todavía más pequeño, pero este versículo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses es muy breve y dice lo siguiente: oren sin cesar. Eso es todo lo que dice el versículo. Oren sin cesar. Cuando nosotros iniciamos nuestra oración desde en la mañana con esta práctica como la que ahorita mencionaba, quizás mientras vamos de camino, cuando podemos compartir con los demás esta experiencia y ser perseverantes en la oración,
Esto va generando en el alma un estado y una disposición muy particular, una apertura muy, permítanme decirlo así, muy sui generis hacia Dios nuestro Señor. Una de las ramas importantes de la oración nos llega por la oración de nuestros hermanos orientales. Es llamada la oración jesicasta o también la oración del corazón de Jesús. Y consiste simplemente en repetir una pequeña oración. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Consiste en repetirla incesantemente. Creo que hace poco comentaba con ustedes en alguna homilía este tema. Imaginen ustedes que para aprenderla, los starets, como se llaman entre ellos, los maestros de la oración, a su alumno le dicen que para iniciar tiene que empezar a repetirla 3000 veces al día. Cuando finalmente el discípulo logra repetir 3000 veces al día, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, entonces le van a subir la canasta a 7000 y luego a 10000, y la meta es llegar a repetirlo 20000 veces diarias. Esto obviamente hace que el alma se acostumbre a orar. El alma inconscientemente empieza a orar noche y día. No importa de lo que esté uno ocupado o no, el alma está orando, repitiendo continua e incesantemente, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Oren sin cesar. Y sin cesar quiere decir sin detenernos. Hay un libro que les he recomendado ya en alguna ocasión que, a propósito de este tema, pues nuevamente quisiera hoy insistir. Relatos de un peregrino ruso. Ojalá y tuvieran ustedes la oportunidad de leer este libro. Es un libro sumamente interesante que nos ayuda a comprender la importancia de orar incesantemente, de ser perseverantes en la oración, para que podamos desarrollar en nosotros una vida cristiana fuerte, sostenida por la acción del Espíritu. Pablo sabe de esta dificultad e insistía continuamente a sus discípulos que lo hicieran. Y esta oración, cuando la llegamos a entender, sobre todo desde el punto de vista comunitario, es algo que nos viene a ayudar mucho en los momentos de dificultad. Hace algún tiempo, dentro de Evangelización Activa, buscando promover el tema de la oración y de la palabra de Dios, hicimos un pequeño corto en donde una persona pierde a un ser querido y otro amigo de él va a verlo. Y los dos están simplemente tristes. Ninguno ayuda a nadie. Y en el pequeño corto se hacen diferentes tomas en donde se hace referencia a que ahí estaba la palabra de Dios. Cuando estamos en dificultad, hoy imagínense tanta necesidad que tenemos. Cuánta gente hoy sufre en medio de esta situación de violencia, en esta situación de injusticia, en situaciones de enfermedad y de tantas cosas, y vamos a visitarlos. Y yo les pregunto, hermanos, ¿alguna vez has ido a visitar a un familiar enfermo o a una persona que está padeciendo por alguna situación de dificultad en su casa y te has puesto a orar con él? ¿Has llegado a decirle, he venido para orar contigo? A veces solamente vamos pues a acompañarlos, que bueno, ya es bastante. Pero eso ayuda poco. Si en vez de eso sacas tu rosario y le dices, ¿me permites orar contigo? Me gustaría que hiciéramos una oración en donde pudiéramos pedir por todas las necesidades, sobre todo por la necesidad imperiosa que estás viviendo en tu casa. Muchas cosas cambiarían en el corazón de esa persona y los dejaríamos con una paz y una serenidad impresionantes.
Al final simplemente te despides. ¿Y qué le dejaste a esa persona? Prácticamente nada. A veces solamente pues vamos a llorar con ellos. Que ya digo, bueno, es una cosa importante, pero creo que hay mucho más que hacer. En este pasaje de Hechos 16:25, Pablo y Silas están presos. Están al fondo de un calabozo y ahí, en medio de su dificultad, están cantando y están orando. Están como comunidad, apoyándose el uno al otro, orando. Esto es, hermanos, lo que verdaderamente transforma nuestra vida, lo que nos ayuda a superar todas nuestras necesidades. Orar en comunión con el hermano que está padeciendo, que está sufriendo gravemente. Hoy escuchamos con frecuencia, es que levantaron a un familiar mío, es que mataron a un amigo mío. ¿Y qué hacemos, hermanos? Nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad y podemos hacer muchísimos por ellos si no solamente los visitamos, sino además vamos a ayudarles con nuestra oración. ¿Y qué decir de la palabra de Dios? Dice el texto de Hechos que leímos hoy, que eran asiduos a la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario comprenderla. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que ya tienen 2 o 3 años o más aquí entre nosotros leyendo la palabra de Dios, pueden decir que ya la han asimilado y la han comprendido? Hay un texto que me pareció muy iluminador y muy importante en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, los primeros 3 versículos. Por esta causa debemos prestar, fíjense, mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otro tiempo por medio de los ángeles tenían fuerza de ley y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmó entre nosotros los que oyeron este mensaje. Necesitamos profundizar el mensaje. Muchos traen la Biblia. ¿Cuántos toman nota? Cuando me invitan a dar una plática y veo a la gente sin Biblia y sin un papelito, lo primero que les digo, me siento muy honrado de haber sido invitado a una comunidad que tiene un IQ de más de 750. Son capaces de memorizar cada palabra que voy a decir en este momento. Llevo citadas 6 citas. Llevo hablando con ustedes casi 20 minutos. ¿Cuánto de esto quedará mañana en la mañana? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? ¿Y el jueves? ¿Y el viernes? ¿Cuánta agua, hermanos, regresa al mar sin fecundar nada? ¿Cuánta agua que cae en el desierto y forma grandes ríos que no producen una sola semilla? Es el agua de la palabra que cae en la gente que después ya no vuelve a reflexionar en ella. Qué importante, les he comentado muchas veces, el que en esta reunión de oración con mi familia pudiéramos sacar nuestras notas, pudiéramos volver a los textos que meditamos el domingo. ¿Qué fue lo que dijo el Padre sobre esa que nos dijo que era la cita más pequeñita? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Se la estoy preguntando apenas 5 minutos después. Pero ¿qué tal si se las pregunto mañana? O el miércoles.
Por eso el agua regresa al mar. Por eso la vida no alcanza a transformarnos, porque no tenemos esa reunión entre semana en donde sacamos nuestra libreta y ahí en comunión nuevamente con mi familia vuelvo a revisar las notas y pregunto, a ver hermanos, a ver mi hijo, mi hija, esposo, esposa, ¿estamos orando? ¿Estás orando? El apóstol Pablo dice que oremos incesantemente, ¿estamos orando? ¿Estamos poniendo en práctica la palabra del Señor? Pero pasa una semana, y 2, y 3, y 5, y miren hermanos, yo me doy cuenta porque como grabamos la homilía, ya tengo ahorita 3 homilías iguales, o sea, 3 homilías sobre el mismo texto. Estoy empezando el tercer ciclo de homilías. Eso quiere decir que ya le di 3 vueltas a toda la Biblia. ¿Y cómo anda nuestro conocimiento de Dios? Ahí me quedé el otro día sorprendido porque pues son de las cosas que pues uno hace y luego ya no está checando y no se da cuenta, ¿no? Pero ahorita hay más de 210 homilías. Si son 52 homilías por año, imagínense que tenemos ahí más de 4 años de homilías. O sea, estoy regresando nuevamente a los ciclos. Estoy nuevamente partiendo del ciclo que estamos viendo ahorita, el ciclo A. Tenemos además esta ventaja. Podemos descargar la homilía a media semana y luego oírnosla hasta que se reviente la oreja. Ahí andan oyendo la raza, puro traca-traca. Cosas que no alimentan el alma. Y entonces el agua regresa al mar. Yo predico aquí 20, 30, a veces 40 minutos. Y de todo eso, hermanos, ¿qué queda? ¿Qué te ha quedado a ti? Yo quisiera que hicieras una revisión en tu vida en esta semana o en este tiempo de Pascua e hicieras una revisión en lo que toca a la palabra de Dios que has escuchado durante los 2, 3 o años viniendo aquí con nosotros a escuchar directamente un tema bíblico. Yo quisiera que lo hicieras para ver cuánta agua has represado, porque con esa agua es con la que crece nuestra vida cristiana, es lo que hace que nosotros demos fruto. Ya en el Antiguo Testamento, una cita que ya hemos visto anteriormente, Deuteronomio 6, 4 al 9, Yahvé Dios le pedía a su pueblo que meditara y que grabara en su corazón. No se trata de escuchar simplemente. En este texto de Deuteronomio le pide al padre de familia que se la explique a sus hijos para que ellos también la graben y la asimilen. Papá, mamá, es tu responsabilidad que los niños conozcan la palabra de Dios, porque es en la pequeña comunidad en donde podemos nosotros aprender. Hace 2 años, en la reflexión que escribo para el 24, hice una reflexión basada en los credos judíos. Y en ellos, la dinámica es que el niño pregunta, papá, ¿por qué estamos haciendo esto? Por ejemplo, en la Pascua, los niños preguntan al papá, papá, ¿por qué estamos haciendo esto? Y entonces el papá saca el texto y explica al hijo la salida de Egipto y todo el tema de la Pascua. Y así, cada una de las celebraciones judaicas se inicia con el niño que pregunta, papá, ¿por qué hacemos esto? Y así fue como construí yo esa reflexión de Navidad, donde cada uno, pidiéndole a los niños que siempre se reúnen en nuestras casas para estas fiestas, que preguntaran, papá, ¿y por qué hacemos esto? Y entonces, sacando de la Sagrada Escritura los textos, fui ilustrando cada uno de los elementos de la Navidad. Si tu hijo te preguntara, papá, ¿por qué estamos hoy en el parque? ¿Tú qué le dirías? Hay muchos niños
que le preguntan a la mamá, me ha tocado, ya ven el Cristo que tenemos allá afuera. Hay muchos niños, me ha tocado, que van con el papá o con la mamá y le dicen, mami, ¿por qué le hicieron eso a Jesús? ¿Por qué le hicieron eso a Diosito? Y empieza el patinadero. No, mijito, pues es que dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 15, que debemos de poder nosotros dar razón de nuestra fe a quien nos pregunte. Y esto digo un niño que pues le podemos soltar cualquier respuesta. Pero ¿qué pasa, sobre todo en el mundo plural en el que hoy vivimos, cuando en tu familia hay un testigo de Jehová? Entonces sí empieza el patinadero, pero en jabón. ¿Y ustedes por qué adoran a las imágenes? No, nosotros no adoramos a las imágenes. Claro que ustedes las adoran, y aquí hay un texto en el libro del Éxodo donde dice que no se debe adorar a las imágenes, y luego lo repite en Levítico, y mira, y pácatelas, nos avientan la palabra de Dios, y tú, Bueno, ya basta, no me vas a cambiar, yo soy católico y sigo creyendo y no me vas a quitar a mi virgencita. Y el niño que está oyendo dice, oye papá, ¿realmente adoramos a las imágenes? Eran perseverantes, dice la palabra de Dios. Eran perseverantes a la instrucción de los apóstoles. Se reunían para escuchar la palabra de Dios, para que pudieran, como dice San Pedro, dar razón de su fe, especialmente a los niños. Es impresionante cómo los niños evangélicos saben dar razón de su fe y los nuestros no. Esta fue una de las razones más importantes que me inspiró a meterme en este proyecto de hacer un colegio con un tinte evangélico fuerte. Tenemos nosotros los católicos, los niños católicos deben de poder decir por qué nosotros no celebramos Halloween. Tienen que saber por qué Jesús está en esa cruz. Tienen que poder dar razón de su fe. Y todas las instituciones catequéticas, desde el catecismo ordinario de nuestras parroquias hasta esta instancia de un colegio cristiano católico, no suplen, hermanos, la responsabilidad y la obligación que tienen ustedes de enseñar a sus hijos en familia. Por eso me he preocupado muchísimo de este tema. Preparar esta homilía, que siempre es una homilía muy importante para mí, me llevó ayer 4 horas o más, porque la empecé en la mañana y la terminé cuando regresé de la última misa. Y me dormí cuando ya no podía a las 11 de la noche, pero la acabé. Y ya me quería ir a acostar, pero no encontraba cómo cuadrar todas las citas en un tema. Pero tenía que hacerlo porque esto es lo que es mi obligación para ustedes, instruirlos, para que luego ustedes, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, un día entre semana, se reúnan con su familia. Y bueno, el padre ya nos la explicó, ya nos dio orientación sobre este tema. Ahora nosotros vamos a repasarla, a revivirla, a retomarla. Y el niño poco a poco va aprendiendo y va memorizando las citas. Como la cita más pequeñita, Primera de Tesalonicenses, ¿qué? 5:17, ¿verdad? Oren sin cesar. Necesitamos nosotros dar este paso en nuestra vida, porque solamente de esta forma nosotros podremos iniciar una nueva generación de cristianos. Solamente si Dios, a través de su palabra, ilumina toda nuestra vida, podremos ser luz y sal de la tierra. Quisiera terminar este momento de reflexión con ustedes
con una cita del Evangelio de Mateo. Mateo 4, verso 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy nos afanamos muchísimo por el trabajo. ¡Qué bueno! Es necesario tener una casa digna, es necesario tener un automóvil, es necesario... Muchas cosas en nuestra vida son necesarias. Pero no solamente de eso vivimos. También vivimos de la palabra de Dios, que ilumina, que conforta, que sostiene, que alimenta. La primera comunidad, hemos escuchado hoy, era asidua a la palabra de Dios y a la enseñanza de los apóstoles. Busquemos, mis hermanos, repetir su ejemplo. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.